Imaginar un huracán devastador de categoría superlativa. O sea, la reacción natural, la expectativa básica de cualquier gobierno moderno ante un desastre natural es, pues, enviar ayuda incondicional para salvar vidas. Claro, es lo mínimo que uno espera, sí. Exacto. Pero, y aquí surge una pregunta bastante perturbadora, ¿qué sucede cuando la ayuda humanitaria, en el momento de mayor vulnerabilidad de un pueblo, se utiliza como un arma de asimilación cultural? Wow. O sea, cuando recibir raciones de comida o reconstruir un techo, se condiciona que una población entera acepte someterse, cambiar su idioma y abandonar su autonomía frente a un nuevo imperio. Es que eso cambia por completo la forma en que entendemos la historia y, digamos, la política de ese lugar. El evento deja de ser un simple desastre meteorológico, ¿no? Y se revela como una herramienta calculada de ingeniería social. Ajá. Es el momento exacto donde la vulnerabilidad física se convierte directamente en subordinación psicológica. Totalmente. Y ese es precisamente el punto de partida para nuestra inmersión profunda de hoy. Porque, fíjate, cuando se observa el panorama político actual de Puerto Rico, es muy fácil caer en la trampa de ver las opciones en una papeleta de votación. Claro, el debate de siempre. Sí, ya sea la estadidad, mantener el estatus de territorio o buscar la independencia. Se ven como simples debates contemporáneos sobre economía o leyes actuales. Pero la realidad es que esas opciones no existen en un vacío, para nada. No, para nada. Están profundamente arraigadas en siglos de supervivencia y en una identidad que fue moldeada bajo muchísima presión. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo exactamente se formó ese complejísimo panorama. Y para estructurar este análisis, nos estamos basando en un conjunto de fuentes muy reveladoras. Tenemos sobre la mesa notas históricas sumamente detalladas y un ensayo académico central. Ajá, el ensayo. Sí, el titulado The Modern Borican, The Effects of Colonization on the Cultural Identity of the Puerto Rican People. Y la verdad, estos documentos no solo listan fechas o nombres, trazan la anatomía del colonialismo desde el siglo XV hasta las crisis de deuda de nuestra era moderna. Es súper exhaustivo. Sí, analizando el efecto directo en la mente colectiva del territorio. Ahora, precisamente porque las fuentes que vamos a examinar hoy abordan temas que son, bueno, increíblemente polarizantes. O sea, estamos hablando de debates viscerales sobre la estadidad frente a la independencia, disecciones del colonialismo, críticas al imperialismo estadounidense y la influencia de ideologías tanto de izquierda como de derecha. Temas muy pesados. Sí, por eso es vital hacer una pausa y una aclaración aquí. Es fundamental aclarar a quienes nos escuchan que aquí no tomamos partido. O sea, no respaldamos ni promovemos ninguna de estas posturas políticas o económicas. En absoluto. Exacto. Nuestra labor es otra. Así es. Nuestro trabajo es mapear e informar de manera completamente imparcial sobre los argumentos, los mecanismos históricos y los análisis psicológicos, exactamente tal como los exponen los investigadores en estos documentos originales. Es una distinción súper necesaria. La meta es diseccionar la mecánica del impacto histórico documentado, entender los engranajes, digamos, no convencer a nadie de una ideología en particular. Bueno, con las reglas del juego claras, vamos a desempacar esto, porque un error muy común es pensar que el reloj político de Puerto Rico comienza a correr en 1898. Claro, con el cambio de soberanía. Exacto, hacia Estados Unidos. Pero los documentos argumentan que, para entender la psicología del boriquén moderno, hay que analizar la arquitectura del sistema de clases colonial original, y eso nos lleva casi 500 años atrás. Cientos de años atrás, sí. El diseño de esa arquitectura de subyugación comienza a tomar su forma más devastadora a partir de 1508. O sea, Cristóbal Colón había llegado a la isla en 1493, pero es cuando el virrey de la Española autoriza a Juan Ponce de León a explorar y someter la isla que la maquinaria de extracción se enciende de verdad. La maquinaria colonial. Y lo que las fuentes subrayan no es solo la conquista militar, que de por sí fue brutal, sino el mecanismo económico que la impulsaba, el famoso sistema de encomiendas. Que si lo entendí bien leyendo los textos, básicamente era una justificación legal para la esclavitud, disfrazada de evangelización, ¿cierto? Exactamente eso. O sea, se encomendaban grupos de indígenas a un colonizador español
supuestamente para que los educara en la fe católica, pero en la práctica era obligarlos a realizar minería de oro forzada hasta morir de agotamiento. Ese era exactamente el motor. Y para entender la eficacia brutal de ese mecanismo, los documentos nos piden mirar los fríos números de un censo español del año 1530. Uy, los números son de terror. Son impactantes. Antes del contacto europeo, se estimaba que la población de los habitantes originarios, los taínos, oscilaba entre 30.000 y 70.000 personas. Una sociedad compleja, con sus propias estructuras agrícolas y cacicazgos. Sí, una civilización establecida. Totalmente. Sin embargo, para 1530, el censo oficial registraba apenas 1.537 taínos. Es que, wow. Para poner eso en perspectiva, es como tomar una ciudad entera, digamos, un estadio de fútbol lleno a capacidad, y reducir su población a la cantidad de personas que caben en el auditorio de una escuela secundaria. Una analogía perfecta, ¿sí? Y todo esto en el lapso de un par de décadas. Pero, leyendo sobre esta erradicación sistemática, me surge una duda sobre, no sé, la fricción institucional de la época. ¿Realmente no hubo nadie dentro del aparato español que levantara la mano y dijera, oigan, ¿esto es insostenible o inmoral? Sí hubo resistencia. Y vino de la única institución con suficiente peso para desafiar a la corona, que era la Iglesia. Ah, claro. Los textos destacan el sermón de Fray Antonio de Montesinos en 1511. Este dominico utilizó la doctrina católica, que en ese entonces era la autoridad moral absoluta, para argumentar que el trato letal hacia los indígenas era un pecado mortal. Un pecado que, de hecho, deslegitimaba el derecho de España sobre esas tierras. ¿Y qué efecto tuvo ese argumento moral frente a una maquinaria económica que me imagino era increíblemente lucrativa? Pues tristemente, fracasó. Fracasó en detener la maquinaria porque el mecanismo de incentivo económico era simplemente demasiado fuerte. El oro pesaba más. Exacto. Aunque la corona emitió ciertas leyes para proteger a los indígenas en papel, en la práctica, las cuotas de extracción de oro y la inmensa lejanía de la metrópoli permitieron que los encomenderos ignoraran por completo las advertencias. ¡Qué conveniencia! Sí, y esto es crucial porque establece un precedente psicológico y legal que perduraría siglos. La institucionalización de ver a las personas y a la tierra puramente como recursos desechables. Y cuando agotas un recurso, pues el sistema te obliga a importar otro. Precisamente. Lo fascinante aquí es cómo como la mano de obra taína fue casi erradicada, la demografía fue reescrita a la fuerza. Ajá. A esos 1.500 taínos restantes se sumaron 2.264 esclavos africanos que fueron introducidos desde 1513. Y la clase gobernante, apenas 426 españoles, según ese censo de 1530. Es una locura, una minoría minúscula controlando a una mayoría. Mediante una violencia estructural extrema. Las fuentes documentan cómo esta mezcla forzada de sangre taína, africana y española, siempre bajo condiciones de dominación constante, formó la etnogénesis de la identidad puertorriqueña moderna. Ese modelo, o sea, de una élite minúscula gobernando desde lejos a través de intermediarios locales, se calcificó durante casi 400 años. Ahora, esto nos lleva al punto de inflexión donde el mecanismo de control cambia de manos y de táctica. Llegamos al famoso año 1898. El gran año, sí. Y aquí hay una paradoja fascinante en los documentos. Justo antes de que estallara la guerra hispanoamericana, Puerto Rico había logrado algo histórico frente a España. Sí, habían conseguido la Carta Autonómica. Después de siglos de presión política pacífica, ojo, Puerto Rico se había convertido en una provincia autónoma de ultramar. ¡Wow! Tenían derecho a voto, representación y un parlamento local democráticamente electo. En papel, estaban empezando a operar con un grado de soberanía real sobre sus asuntos internos, comerciales y administrativos. Pero un momento, a ver, ¿no es la práctica estándar de cualquier fuerza imperial al ganar una guerra simplemente desmantelar el gobierno existente e instaurar el suyo? O sea, ¿por qué los documentos tratan 1898 no solo como un cambio de guardia, sino como una traición psicológica excepcionalmente profunda? La diferencia radica en la promesa. La promesa explícita de liberación que precedió a la invasión y cómo se manipuló la esperanza de toda la población. Ah, la propaganda. Exacto.
Cuando el general Nelson A. Miles desembarcó en la isla, emitió una proclama pública prometiendo que las fuerzas estadounidenses venían a proteger la vida, la libertad y la felicidad de los puertorriqueños. Las fuentes señalan que muchos lugareños, creyendo genuinamente que se trataba de una emancipación de siglos, colaboraron con el ejército estadounidense. Claro, aquí es donde la realidad choca de frente contra la propaganda, porque tras la firma del Tratado de París, España cede el territorio. Y en lugar de reconocer a ese parlamento local que los puertorriqueños acababan de elegir democráticamente, el gobierno de Estados Unidos lo disuelve por completo y establece un gobierno militar no electo. Así de drástico. Pasaron de ser ciudadanos de una provincia autónoma a sujetos de un territorio conquistado, sin voz ni voto a nivel federal. Y el mecanismo de control se vuelve aún más pernicioso al año siguiente, en 1899, cuando la naturaleza interviene. Ah, el huracán. Sí, el huracán San Ciriaco, uno de los ciclones más letales de la historia registrada, que arrasa con la isla, destruyendo por completo la columna vertebral de la economía en ese momento, que eran las plantaciones de café. Claro, y este es el momento que mencionábamos al principio. La intersección entre un desastre natural y la ingeniería social. Las autoridades estadounidenses tenían que organizar la ayuda y en lugar de empoderar a los consejos municipales locales, los declararon incompetentes. Y para entender la filosofía detrás de esa decisión, el ensayo cita al general George W. Davis, que era el gobernador militar en ese momento. Al discutir la distribución de la ayuda, se refirió a la población como, y cito textualmente desde el documento, una horda de seres humanos llamados civilizados, pero que están a solo unos pasos de un estado primitivo de la naturaleza. Es que, wow, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa cita encapsula toda una doctrina operativa, no es solo un comentario racista aislado, blanco. El gobierno no vio a San Ciriaco como una simple crisis humanitaria, lo vio como una oportunidad tremenda para acelerar el mecanismo de asimilación. Aprovecharon la tragedia. Sí, las fuentes explican que condicionaron la distribución de alimentos y fondos a un proceso estricto de americanización. Y no solo eso, la estructura de la ayuda fue diseñada para beneficiar a los grandes conglomerados agrícolas azucareros estadounidenses que estaban entrando a la isla. O sea, desplazando a los locales. Exacto, obligando a los agricultores locales de café, que ahora estaban en la ruina total por el huracán, a vender sus tierras por centavos y convertirse en mano de obra barata. Entonces, a ver si entiendo. No solo te quitan el gobierno que acababas de conseguir, sino que aprovechan un huracán para destruir la clase media agrícola independiente y hacerte dependiente de corporaciones extranjeras para poder comer. Esa era la estrategia. El ensayo señala claramente cómo este colapso económico, que fue manufacturado, mermó profundamente la energía colectiva para luchar por la independencia. O sea, la gente simplemente estaba tratando de no morir de hambre. Exactamente. Se crea, digamos, una dependencia estructural. Y a medida que entramos en el siglo XX, el análisis muestra cómo esa dependencia económica se acompaña de una supresión legislativa y psicológica sistemática. Ya no bastaba con el control económico. No, ya no necesitaban solo controlar la tierra, necesitaban controlar la identidad nacional misma para evitar rebeliones. Y los ejemplos de esta supresión que proveen los textos son, la verdad, asombrosos por su nivel de detalle burocrático. Por ejemplo, en 1914, la Cámara de Delegados de Puerto Rico votó unánimemente a favor de la independencia. Un voto institucional, sí. Fue un rechazo formal al estatus territorial. Pero el Congreso de Estados Unidos simplemente intervino y bloqueó la medida argumentando que era inconstitucional. Sí, y el mecanismo legal utilizado aquí es la interpretación de la cláusula territorial de la Constitución estadounidense. ¿Qué dice esa cláusula exactamente? Pues establece que el Congreso tiene poder absoluto sobre los territorios. Bajo esa premisa legal, afirmaron que Puerto Rico pertenecía a, pero no era parte integral de, los Estados Unidos. Vaya juego de palabras. Totalmente. Por lo tanto, cualquier plebiscito local sobre soberanía carecía de validez jurídica a menos que Washington lo autorizara previamente. Es, en la práctica, un jaque mate legislativo.
Y cuando las vías legislativas se cierran de esa manera, la presión busca otras salidas, lo que inevitablemente lleva a la criminalización de la cultura misma. El documento detalla la imposición de la ley de la mordaza en 1948. Una ley terrible. Y esto no era una simple política de censura suave. O sea, criminalizar el simple acto de izar una bandera o cantar una canción patriótica requiere un nivel de control psicológico súper invasivo. Significaba que la policía podía arrestar a cualquier ciudadano simplemente por tener una bandera puertorriqueña en su propia sala. Es que el objetivo de una ley así no es solo encarcelar a disidentes activos, ¿eh? Es forzar a la población entera a vigilarse a sí misma. Genera desconfianza entre vecinos e instila el miedo a expresar cualquier tipo de orgullo nacional que no esté sancionado por el Estado. Claro, te vuelves tu propio carcelero. Y cuando esa censura legal falló en silenciar a todos, la represión se volvió sangrientamente física. Esto se evidencia en eventos como la masacre de Río Piedras y la masacre de Ponce, donde las fuerzas policiales dispararon contra manifestantes desarmados. Sí, todo este clima de tensión giraba en torno a las figuras que lideraban la resistencia, como Pedro Albizu Campos, líder del Partido Nacionalista, quien fue encarcelado durante décadas. Pero al leer las fuentes, noté una complejidad en el panorama de la resistencia que a menudo se pasa por alto o se ignora por completo. Ajá, la división interna. Exacto. Había múltiples grupos buscando la independencia, pero sus visiones para la isla chocaban drásticamente. ¿Cuál era, digamos, la mecánica de esa división interna? Ese es un factor crucial que el ensayo subraya, precisamente para entender por qué la resistencia nunca logró unificarse de manera invencible. Por un lado, tenías al Partido Nacionalista de Albizu Campos. Que buscaban la independencia tradicional, ¿no? Sí, su objetivo era la autodeterminación pura. Querían una república puertorriqueña gobernada por puertorriqueños, centrada en sus propios intereses nacionales y culturales. Y la otra gran facción que mencionan los textos. Por otro lado, operaba el Partido Socialista Puertorriqueño, pero con una característica que fue determinante, y es que establecieron su sede principal en La Habana, Cuba. Ah, la conexión con Cuba. Según el análisis de los documentos, el interés de esta facción no era únicamente la soberanía local. Estaban profundamente influenciados por la agenda de expandir los ideales anticapitalistas y la revolución a lo largo de todo el Caribe. Ya veo. Veían a Puerto Rico como un enclave estratégico perfecto para ese fin, más que como un proyecto puramente nacional. Entonces, el ciudadano común estaba atrapado en un fuego cruzado monumental. O sea, tenías la presión imperialista y la represión militar dictada desde Washington, y al mismo tiempo tenías movimientos de liberación que recibían influencia ideológica y táctica desde La Habana para avanzar en la Guerra Fría. Es una pinza geopolítica. Esta dualidad fracturó por completo la base política. Es el ambiente perfecto para generar una crisis de identidad masiva. Y esa crisis de identidad persistente e institucionalizada es lo que el ensayo académico diagnostica con un término muy específico, el síndrome de Estocolmo colonial. Ese concepto, wow, parece ser el ancla psicológica de toda esta investigación. Pero, ¿cómo definen exactamente las fuentes este síndrome a nivel poblacional? Porque, o sea, no estamos hablando de un secuestro tradicional en un banco. No, claro que no. Se define como la adaptación psicológica colectiva de un pueblo que tras siglos de amenazas, desastres manipulados, propaganda que devalúa su cultura y un desmantelamiento intencional de su autosuficiencia económica, termina interiorizando algo terrible. ¿Qué interiorizan? La creencia de que es inherentemente incapaz de gobernarse a sí mismo. El mecanismo clave aquí es la dependencia inducida. Ajá. Cuando destruyes la economía agrícola de un país, como vimos con el café, y lo obligas a importar la gran mayoría de sus alimentos, la población empieza a percibir al colonizador, que ahora provee los fondos federales de asistencia, no como el arquitecto de su ruina, sino como su salvador indispensable. Claro, generando la ilusión de que sin el imperio controlador, la isla simplemente colapsaría y moriría de hambre. Y los autores argumentan que este trauma acumulado es exactamente lo que moldea el comportamiento electoral en el presente, particularmente el empuje hacia la estadidad. Así es, bajo la lupa de este síndrome colonial, la asimilación total, o sea, la estadidad, deja de verse como una evolución democrática natural entre entidades iguales. Se empieza a percibir como un mecanismo de pura supervivencia. Como un instinto. Exacto.
Ante la fatiga de un estatus territorial ambiguo y la erradicación sistemática de la idea de independencia como algo viable en la conciencia popular, la estadidad se presenta como la única garantía de no perder el salvavidas económico del cual los han hecho depender. Es como si la identidad colectiva hubiera sido forzada a adaptarse a las demandas del sistema solo para mitigar el dolor. Y lo más impactante del ensayo, fíjate, es cómo demuestra que estas no son solo teorías sociológicas del pasado. Estos mecanismos de dependencia y control se manifiestan hoy mismo en las crisis financieras modernas de la isla. La crisis de la deuda es, sin duda, el ejemplo contemporáneo más claro. Los documentos detallan cómo Puerto Rico llegó a acumular una deuda aplastante de más de 100.000 millones de dólares. Una locura de dinero. Sí, entre bonos municipales y obligaciones de pensiones no financiadas. Una cifra que llegó a representar casi el 70% del Producto Interno Bruto del territorio. Y el origen de esta deuda no es simplemente, digamos, malos gobiernos locales, como a menudo se simplifica en las noticias, No, para nada. sino que es el resultado de una arquitectura fiscal diseñada desde afuera. Claro, porque el texto señala directamente al año 1917, cuando el Congreso determinó que los bonos emitidos por Puerto Rico gozarían de la triple exención contributiva, o sea, libres de impuestos federales, estatales y locales en cualquier parte de Estados Unidos. Y ese fue el mecanismo que creó una economía artificial. Wall Street inundó la isla con dinero prestado porque era un paraíso fiscal irresistible para los inversores estadounidenses. Era dinero fácil. Sí, durante décadas, el gobierno territorial fue incentivado a endeudarse masivamente para mantener a flote una infraestructura y unos servicios sociales que su verdadera base productiva, que ya había sido diezmada por las políticas coloniales, no podía sostener por sí sola. Un castillo de naipes. Y cuando los beneficios fiscales corporativos, como la famosa sección 936, fueron eliminados por el Congreso en los años 90, la base manufacturera huyó de la isla, dejando a Puerto Rico con esa enorme deuda y sin ninguna forma real de pagarla. Y cuando el colapso financiero se hizo inminente, la solución del Congreso no fue un rescate equitativo, ni mucho menos. Fue la imposición de promesa en 2016, que según explican las fuentes, es una junta de supervisión fiscal compuesta por miembros no electos por el pueblo puertorriqueño. Promesa funciona básicamente como una entidad por encima de la constitución local. Tiene el poder absoluto de vetar leyes y presupuestos que hayan sido aprobados por el gobierno electo de la isla. O sea, anula la democracia local. Por completo. Y su mandato principal es asegurar el pago a los bonistas de Wall Street a través de la imposición de medidas de austeridad extremas. Recortes severos a la educación pública, a la Universidad del Estado, a las pensiones y muy críticamente al sistema de salud. Entonces tienes una infraestructura social deliberadamente debilitada por recortes brutales. Y sobre ese escenario de extrema fragilidad institucional, llega el año 2017 y el huracán María golpea la isla. Al leer esta sección, de verdad, el paralelismo histórico es absolutamente ineludible. Es que la historia se repite. Los textos trazan una línea directa entre el huracán San Ciriaco de 1899 y el huracán María casi 120 años después. Ajá. Los mecanismos de la respuesta federal, según el análisis, mostraron la misma naturaleza asimétrica. La respuesta al huracán María fue ampliamente documentada como burocráticamente lenta, restrictiva y profundamente negligente, en un marcado contraste con la respuesta a desastres similares en estados continentales como Texas o Florida. Y las consecuencias de esa negligencia estructural no fueron solo inconvenientes, fueron letales. Estamos hablando de meses sin energía eléctrica para operar ventiladores en los hospitales. Una tragedia evitable. Sí, falta de agua potable que desató brotes de leptospirosis y miles de muertes que no fueron causadas por los vientos del huracán en sí, sino por el colapso absoluto de la asistencia médica postdesastre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, fíjate que en ese punto exacto del documento encontré una cita del investigador de salud pública, el doctor Carlos Rodríguez Díaz, que sintetiza el núcleo de este argumento. Ah, sí, esa cita es clave. Él escribe sobre la narrativa popular y cito, dice, algunos pueden llamar a lo que pasó en Puerto Rico después del impacto del huracán María, resiliencia, yo lo llamo resistencia.
En cualquier caso, el impacto del huracán María puede estar proporcionando la evidencia necesaria para reconocer al colonialismo como el determinante social supremo de la salud en Puerto Rico. Fin de la cita. Es una aseveración que de verdad cambia el paradigma. Despoja a la palabra resiliencia de todo su barniz romántico. Totalmente. Argumenta que llamar a un pueblo resiliente a menudo es solo una excusa muy conveniente para no exigir responsabilidades por la negligencia sistémica que los obliga a tener que ser fuertes en primer lugar. Considerar el colonialismo como un determinante de la salud significa en la práctica que el estatus político tiene un efecto medible y directo en la tasa de mortalidad de la población. Lo cual nos lleva a la síntesis y la advertencia principal de este ensayo académico. Después de desglosar siglos de demografía reescrita, huracanes utilizados como armas, censura legal, deuda manufacturada y, un trauma psicológico colectivo enorme, ¿cuál es el camino a seguir que plantean los autores para el Boriken moderno? La conclusión central del análisis es que cualquier avance real requiere una profunda descolonización mental antes de que pueda ocurrir una verdadera descolonización política. Descolonización mental, ¡wow! Sí, los autores sostienen que el pueblo debe desconectarse tanto objetiva como psicológicamente de las fuerzas que históricamente han diseñado su dependencia. Si este síndrome de Estocolmo colonial no se desmantela de manera consciente, cualquier elección política que se tome siempre estará comprometida por el miedo subyacente a no poder sobrevivir por cuenta propia. O sea que, independientemente de si la decisión final en las urnas es luchar por una independencia total y exigir una auditoría y responsabilidad por la deuda histórica impuesta, o si, por el contrario, la mayoría decide que la asimilación mediante la estadidad es la ruta deseada, el prerequisito indispensable es exigir una rendición de cuentas cuantificable por parte del Estado controlador. Exactamente. Sin esa confrontación analítica de la historia, Puerto Rico corre el riesgo de simplemente reempacar un círculo vicioso de subyugación bajo un nuevo nombre moderno. Es la advertencia fundamental del texto. No puedes curar una herida estructural si te niegas a examinar el mecanismo del arma que la causó. Entender la mecánica de leyes como promesa o el impacto real de las exenciones de 1917 es la única forma de descifrar por qué el presente funciona de la manera en que lo hace. Y esa es una lección de un valor incalculable que podemos extraer de esta inmersión profunda, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos quienes nos escuchan hoy. Una lección universal, al final del día. Sí, porque nos recuerda que cuando vemos los resultados de unas elecciones, las crisis de deuda soberana o la manera en que poblaciones enteras reaccionan ante un desastre natural, rara vez estamos viendo simplemente ejercicios de lógica económica moderna. Casi nunca es solo economía. Exacto. Casi siempre estamos presenciando la respuesta psicológica directa a siglos de historia acumulada. Es el resultado tangible de generaciones que han tenido que navegar por sistemas meticulosamente diseñados para extraer riquezas, neutralizar la disidencia y moldear una identidad a la fuerza. Resulta verdaderamente imperativo comprender todo el peso operativo de ese pasado antes de atrevernos a emitir juicios rápidos sobre el complejo presente político de cualquier territorio. Muy bien dicho. Y eso nos deja con una última inquietud, una idea que persiste mucho después de cerrar estos documentos. Al principio hablábamos de esa papeleta de votación, ¿no? Pulcra y aparentemente limitada al presente, contrastando con toda esta turbia historia de censura y asimilación forzada. Y tras revisar este abrumador nivel de control sostenido a través de más de 500 años ininterrumpidos de dominio, tanto físico como mental, surge un pensamiento inevitable. ¿Cuál sería? Si la esencia misma de una identidad colectiva se ha forjado, ha mutado y ha logrado sobrevivir de alguna manera enteramente dentro de los límites estrictos del colonialismo, ¿cómo sería siquiera posible hoy en día descubrir cuál es el rostro auténtico, inalterado y verdaderamente libre de esa cultura?